Buen día para todos. En esta sesión entonces nosotros vamos a hablar acerca de la fisiología reproductiva humana. Vamos a tratar entonces la fisiología reproductiva femenina por una parte y la fisiología reproductiva masculina posteriormente. Como objetivos de aprendizaje de esta sesión entonces vamos a tener el describir el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, el ciclo ovárico, el ciclo menstrual y cuáles son las hormonas implicadas en la fisiología reproductiva femenina. Esto en el caso pues de las mujeres, en el caso de los hombres, entonces entender el comportamiento del hipotálamo, hipófisis, testículo y las hormonas implicadas en la fisiología reproductiva masculina. Entonces, básicamente con esto, ya teniendo todos estos 6 primeros objetivos cumplidos, pues ya podemos decir de que hemos descrito cómo ese sistema endocrino impacta, al mirar cuál es la relación, a medida que vamos hablando de las diferentes sesiones, cómo ese sistema endocrino impacta en otras funciones de otros sistemas en el cuerpo humano. Entonces damos también, básicamente, damos por cumplido este objetivo al terminar esta sesión, digamos, la cual vamos a tratar ahora. Entonces, empezamos con la fisiología reproductiva femenina. Entonces, ¿qué tenemos en la fisiología reproductiva femenina? En la fisiología reproductiva femenina nosotros tenemos de que básicamente se basa en cambios cíclicos, ¿sí?, durante la edad reproductiva, o sea, que se alcanza pues después de la pubertad y hasta la menopausia. Vamos a observar que en este tiempo de vida fértil de la mujer, entonces el evento dominante va a ser la liberación de un óvulo, que se denomina la ovulación, y pues esa ovulación en la mujer, aunque digamos se menciona que es espontánea, obviamente es regulada por señales que se originan en el hipotálamo, ¿cierto? Señales que se originan en el hipotálamo, en la hipófisis, ¿sí?, y también en los ovarios. En general, entonces se habla de que ese ciclo menstrual de la mujer es de alrededor de 28 días, donde hay unos días que son infértiles. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Generalmente está asociada entonces a esos días en que se está madurando el óvulo, por ejemplo, está creciendo el endometrio en el útero. Hay unos días que son fértiles, como se tiene acá, eso puede abarcar desde el día 11 hasta el 21, y hay otros días infértiles, digamos cuando ya el endometrio no es apto para permitir una implantación de un óvulo fecundado. Entonces, y pues vamos a tener obviamente también los días de menstruación, que son en general 5 días. ¿Qué vamos a tener con todo este ciclo? Entonces, en todo este ciclo va a haber una serie de hormonas allí jugando durante estos 28 días, como se vamos aquí observamos los 28 días, y como cada una de esas hormonas van a estar fluctuando durante estas 28 días. Entonces, en general en la mujer van a haber 4 hormonas importantes allí fluctuando. Entonces tenemos los estrógenos, la progesterona, o las progestinas, vamos a tener la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, todas teniendo cambios en ese ciclo menstrual, como vamos a ver detalladamente y por qué sucede eso. Entonces tenemos de que ese digamos, ciclo menstrual en la mujer básicamente se caracteriza porque hay la maduración y atresia de óvulos, que es un proceso continuo, ¿sí? Observamos acá. Entonces ese proceso, o más bien maduración de folículos para dar origen a un óvulo. Entonces acá tenemos unos folículos primordiales que inician un desarrollo hacia unos folículos primarios hasta formar unos ovocitos, folículos secundarios hasta tener un folículo de Graafian, que finalmente básicamente es el que da origen al óvulo, ¿sí?, listo para ser fecundado. Todo esto entonces cuando se da como tal la ovulación, entonces las fimbrias, ¿sí?, digamos de las trompas de falopio van a recoger ese ovulito, va a ser transportado a lo largo de ese tubo, ¿sí?, esa trompa, y digamos que allí es donde se produce la fecundación después de que se da una relación sexual y pues digamos
hay una eyaculación exitosa al interior de la vagina, entonces alrededor de este punto es donde se da la fecundación, y finalmente entonces la implantación se da en el útero, digamos en el endometrio. Entonces durante todo este ciclo menstrual vamos a observar también que esos cambios rítmicos que están acoplados a esa maduración y atresia de folículos, ¿sí? Hay unos cambios rítmicos que se dan, entonces el útero, ¿y esto para qué? Entonces esto básicamente está relacionado con preparar todo ese útero para el transporte de espermatozoides y del óvulo, observa acá, y para una posible implantación si hay una fertilización de ese óvulo. Entonces, para entender mejor esto, pues vamos a hacer una breve descripción de los órganos sexuales femeninos internos. Entonces, dentro de esos órganos sexuales nosotros vamos a encontrar, digamos que están divididos en dos partes principales. Unas van a ser las gónadas, que en este caso van a ser los ovarios. Tenemos acá, esta es una vista corte, digamos, sagital. Aquí tenemos un corte frontal. Y vamos a tener unos órganos accesorios que generalmente son los órganos que son huecos o tubos. ¿Sí? Vamos a tener el útero, la vagina y los genitales externos. Entonces vamos a tener la tuba uterina, la trompa de falopio, vamos a tener aquí el útero, ¿cierto? Vamos a tener el cuello uterino, vamos a tener aquí el canal vaginal y finalmente entonces los genitales externos compuestos por los labios menores, los labios mayores y pues aquí vamos a tener el clítoris. Lo mismo, está el útero, ¿cierto? Digamos el cuello uterino y el canal vaginal. Entonces, mirando el ovario, vamos a observar que ese ovario, vemos que es, se parte de las gónadas, entonces tiene una parte denominada corteza, sería esta región. Tenemos la corteza acá, y en la corteza vamos a encontrar entonces unas estructuras que se denominan los folículos, que van desde unos folículos primordiales, que son los que se reclutan mensualmente para iniciar su desarrollo. En el proceso de desarrollo, entonces ese folículo en un momento dado, digamos, determinado por las diferentes proporciones de hormonas que hayan en ese momento, pues se produce la ovulación y luego forma lo que se conoce como los cuerpos lúteos, que cumplen otro papel importante en todo ese ciclo menstrual. Básicamente estos elementos están allí dispersos en todo este tejido conectivo, como se observa acá, y en la parte central de los ovarios, esta región, entonces vamos a encontrar básicamente lo que se conoce como la médula, que es una parte bastante vascularizada, y pues hay otros elementos allí del estroma. Entonces vamos a tener de que para poder entender estos procesos, digamos, de la fisiología reproductiva femenina, pues vamos a hablar acerca de la maduración sexual, en el cual se presenta entonces el desarrollo de senos. Observamos acá, desarrollo de senos, hay aparición de vello púbico, ¿sí? Y pues se inicia digamos, la menopausia, las menstruaciones, perdón, en la mujer de forma cíclica. Entonces cuando sucede esto, básicamente señales que van desde el eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Van a impactar entonces la función de esos ovarios, y los ovarios entonces van a responder produciendo unas hormonas que van a impactar también la función de ese mismo eje hipotálamo-hipófisis, también sobre la distribución de la grasa, va a impactar sobre el desarrollo de la glándula mamaria, sobre la maduración ósea, sobre la maduración de todas las estructuras reproductivas femeninas. También hay cambios a niveles sistémicos, como por ejemplo en el metabolismo proteico, en el metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Y también en el sistema nervioso central a nivel de comportamiento. Entonces tenemos que ese paso, digamos, desde que se está de niña a mujer, pues se conoce como la pubertad, ¿sí? Y esta pubertad entonces básicamente es la transición a la función cíclica reproductiva de la etapa adulta en las mujeres, y es caracterizado porque entonces tenemos la menarquia, que es el inicio de los ciclos menstruales, se presenta la telarquia, que va a ser el desarrollo de los senos, y la adrenarquia, que es el incremento de esa secreción de los andrógenos adrenales, en este caso de la corteza adrenal, como ya hemos visto previamente, entonces de hidroepiandrosterona, por ejemplo, androstenediona,
que está relacionado con la vellosidad púbica y axilar en la mujer, que también en el hombre, pero en el hombre los efectos de la testosterona opacan el efecto de estas hormonas adrenales, estos andrógenos adrenales. Entonces tenemos que esa transición que se da, ¿sí?, de niña a mujer, pues se conoce como la pubertad, aunque con todo lo que se conoce hoy en día, todo digamos, el conocimiento acumulado que hay, pero resulta que este evento no se conoce cuál es el factor desencadenante, no se sabe muy bien cuál es ese factor. Pues se tiene hoy en día, o sea, lo que se ha descrito es que es un evento multifactorial en el cual va a jugar tanto la genética, ¿sí?, por ejemplo, la misma tasa de crecimiento, pues, de la persona relacionada con la genética, la nutrición. Por ejemplo, se habla de que las niñas que pueden estar malnutridas, entonces, o desnutridas, entonces este evento de pubertad se desencadena más tarde. También de la producción de los esteroides sexuales o de las características ambientales. Si el ambiente no es favorable, entonces posiblemente no entre en pubertad. Entonces, todos estos factores pues van a jugar básicamente, tenemos un rol, la persona que va a estimular la producción de algunas moléculas que son estimulatorias, algunas moléculas inhibitorias, y el balance entre estas entonces va a favorecer o no en un momento dado que esas neuronas en el hipotálamo liberen la hormona para la liberación de gonadotropinas, y esto pues desencadena entonces en una madurez reproductiva. Entonces, digamos que hasta ahora no se sabe cuáles serían esos disruptores endocrinos, también depende de la estación, de los fitoestrógenos, ¿cierto?, del mismo crecimiento, de las reservas calóricas que pueda tener la persona, en este caso grasa en las mujeres, de si está sometido a mucho estrés. Entonces, todos estos factores influyen finalmente en esa entrada en la pubertad. Pues de todo esto, entonces, en general se resumen digamos, en tres factores más importantes, que van a ser lo genético, la nutrición y la localización geográfica. Entonces, en esa transición de la pubertad, ¿sí?, vamos a tener que el inicio de ese ciclo, esos ciclos ováricos, ¿sí?, regulares, van a depender principalmente de dos hormonas que van a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo-estimulante, que son secretadas por, digamos, la glándula pituitaria o la hipófisis anterior. ¿Qué se tiene con respecto a estas dos hormonas? Estas dos hormonas, entonces, en la niñez, digamos, sus niveles son bajos, y cuando se entra en la pubertad, pues comienzan a incrementarse esos niveles, como observamos acá. Y resulta que cuando se comienzan a, digamos, ese incremento de los niveles, pues también está relacionado con un incremento, digamos, en la liberación, que es pulsátil. Vamos a tener acá pulsátil, esa liberación relacionada con una liberación pulsátil de la hormona para la liberación de gonadotropinas, que son secretadas desde el hipotálamo. Entonces, la hormona para la liberación de gonadotropinas estimula la liberación de LH y de FSH. Entonces, ¿qué se va a tener digamos, en esta transición de la pubertad? Lo que se va a tener es que entonces los niveles de hormona luteinizantes, que son todos estos recuadros, van a irse incrementando paulatinamente hasta que el nivel va a ser lo suficientemente alto, y en algún momento se incrementa fuertemente esos niveles en la mujer y causa la primera menstruación, que sería la menarquia, que es una de las características de la pubertad. Aquí debemos tener en cuenta que durante la etapa reproductiva de la mujer, entonces esos, digamos, ciclos menstruales van a estar caracterizados por liberaciones cíclicas, tanto de hormona luteinizante como hormona folículo estimulante, como observamos acá. Y cuando se llega a la menopausia, alrededor de los 50 años, de los 40 a los 50 años, entonces vamos a observar de que por básicamente un descenso de los niveles de hormonas ováricas, entonces los niveles de hormonas ováricas caen, por tanto suben los niveles de hormonas hipofisiarias, la FSH y la LH, que es una característica de
digamos, de estados después de la menopausia en la mujer. Entonces todos estos eventos que se observan en la mujer, pues están controlados de una u otra forma por el eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Obviamente aquí complementado por lo que sucede en los ovarios. Entonces en este eje hipotálamo-hipófisis-ovario vamos a observar que desde el hipotálamo se secreta la hormona para la liberación de gonadotropinas, que estimula a las células gonadotrópicas en la adenohipófisis para que liberen entonces las gonadotropinas o las hormonas hipofisiarias, que van a ser la hormona luteinizante por una parte y la hormona folículo estimulante. Entonces estas hormonas van a ir hacia el ovario y van a estimular dos células principalmente. Unas van a ser las células de la teca, la LH estimula las células de la teca. Estas células de la teca entonces responden produciendo por una parte las progesteronas, las progestinas más bien, y también responde produciendo andrógenos, ¿sí? Resulta que esta hormona luteinizante también tiene efecto sobre las células de la granulosa, aunque el efecto lo veremos más adelante, y también va a tener efecto la hormona folículo estimulante. Entonces las células de la granulosa van a responder produciendo progesterona y produciendo entonces estrógenos, ¿sí? Entonces básicamente desde la célula de la teca se secretan andrógenos que va a tomar las células de la granulosa y van a ser convertidas en estrógenos. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces estos estrógenos, estas son unas hormonas ováricas, las progestinas y los estrógenos van a tener unos efectos importantes sobre el tracto reproductivo, ya sea digamos en división celular como los estrógenos o en maduración de ese tracto como las progesteronas. Entonces también se dan unos cambios cíclicos a nivel del tracto reproductivo. Pero no solamente hace eso, sino que va a tener una retroalimentación negativa, ambos van a tener una retroalimentación, perdón, que en algún momento puede ser positiva, ¿sí? O puede ser negativa, principalmente hablando o en referencia a lo que sucede con los estrógenos. Entonces esto regula la secreción de esas mismas hormonas hipofisiarias o esas gonadotropinas, pero también va a regular la liberación de hormona para la liberación de gonadotropinas y también va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el comportamiento. Hay cambios comportamentales de acuerdo a los niveles de hormonas que hayan en un momento dado en, digamos, en el plasma sanguíneo de la mujer. Comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a observar? Resulta que esa hormona para la liberación de gonadotropinas es secretada en dos núcleos que se encuentran en el hipotálamo. Una va a ser el núcleo arcuado, que va a ser este que tenemos acá, y un núcleo del área preóptica, ¿sí? Y esa liberación entonces va a ser una liberación de forma pulsátil, como se había descrito anteriormente. En general entonces es un polipéptido, ¿sí? Un polipéptido que después de ser digamos clivado, pues es generalmente de 10 residuos de aminoácido, que entonces va a inducir la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante desde la adenohipófisis. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces esta hormona luteinizante va a tener otros efectos ya a nivel de los ovarios. Hormona luteinizante y folículo estimulante estimulan entonces esas células ováricas para la secreción de esas hormonas ováricas, en este caso estrógenos, progestinas, inhibinas y activinas. Vamos a estar hablando principalmente de estrógenos y progestágenos, y estos entonces inducen la retroalimentación positiva y negativa, como se habló en el diagrama anterior, sobre todo en el hipotálamo hipófisis, y esto pues lo que favorece esa fluctuación menstrual de hormonas, y además de esto entonces induce unos cambios en el endometrio y en el ovario, que son también responsables de ese ciclo, digamos, mensual a nivel de la fisiología reproductiva femenina. Entonces acá tenemos la secreción que se realiza desde el hipotálamo. Entonces esas células neuroendocrinas, ¿sí?, liberan la hormona para la liberación de gonadotropinas al sistema venoso portohipofisiario. Entonces las hormonitas viajan por todo este sistema, llega a la adenohipófisis
y estimulan entonces a la célula gonadotrófica, que sería esta que tenemos acá. Entonces acá tenemos la hormona para la liberación de gonadotropina, va a su respectivo receptor, y esto entonces desencadena una cascada, ¿sí?, al interior de la célula, que va a favorecer la biosíntesis de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y también va a favorecer su secreción hacia el torrente sanguíneo. Entonces la hormona luteinizante y folículo estimulante van a estar, digamos, allí en torrente sanguíneo. Obviamente a esta célula pues hay otras señales que también modulan su función. Por ejemplo, el estrógeno en la fase folicular, ¿sí?, cuando está bastante elevado, básicamente resulta en una retroalimentación positiva. En la fase luteal, el estrógeno y la progesterona generalmente tienen retroalimentación negativa, las inhibinas tienen retroalimentación negativa y las activinas tienen retroalimentación positiva sobre esta celulita, sobre las células gonadotrópicas. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, básicamente esas hormonas hipoficiarias, las hormonas luteinizante y folículo estimulante, pues van hacia los ovarios. Entonces, en respuesta a los ovarios van a sintetizar estradiol y progesterona, ¿sí? Esto a partir de ¿qué? Del colesterol, como veremos posteriormente. En general, entonces, el estradiol requiere las dos células ováricas, en este caso las células de la teca y las células de la granulosa, ¿sí? Vamos a observar que la principal función de los estrógenos entonces es la proliferación celular y el crecimiento de los órganos sexuales, mientras que la función de los progestágenos es estimulación de la secreción glandular y también la maduración de esos tejidos que ya han sido previamente estimulados por los estrógenos. Entonces acá observamos qué es lo que sucede. Entonces la FSH, que está en torrente sanguíneo, SH, y la LH, entonces van a ir hacia los ovarios, y acá observamos, entonces en los ovarios pues va a tener un efecto sobre unas celulitas que van a ser parte de estos folículos, como vamos a ver posteriormente, que van a ser las células de la granulosa y las células de la teca, que están básicamente representadas acá, ¿sí? Pues acá las tenemos, la célula de la teca y la célula de la granulosa. ¿Qué sucede con estas células? Entonces, estas células están sujetas a la acción de las hormonas hipoficiarias, las gonadotropinas, LH y FSH. En el caso de la célula de la teca, entonces ella está principalmente sujeta a la acción de la hormona luteinizante, que lo que va a hacer es favorecer entonces la biosíntesis de progesterona, ¿sí?, a partir del colesterol. Entonces esta progesterona pues posteriormente se utiliza para, digamos, la síntesis de testosterona. La síntesis de testosterona, o estos son básicamente andrógenos. Aquí vamos a tener androstenediona como un paso intermedio que va posteriormente a ser, digamos, exportado al torrente sanguíneo y va a ser luego tomado por la célula de la granulosa. ¿Qué pasa con la célula de la granulosa? Entonces la célula de la granulosa pues tiene o responde tanto a la hormona luteinizante como a la hormona folículo estimulante. En la hormona luteinizante entonces ella, digamos, responde produciendo progesterona, ¿cierto?, a partir del colesterol, y esta progesterona, entonces aquí se va a observar que las células de la granulosa no tienen las enzimas apropiadas para convertir la progesterona en, digamos, hidroxiprogesterona, para luego convertirla en androstenediona. Entonces esta progesterona puede ser tomada por la célula de la teca para realizar este paso y luego importa de nuevo la célula de la granulosa, la androstenediona. Esta androstenediona, y posteriormente esta célula de la granulosa, y gracias a la presencia de dos enzimas importantes que van a ser la 17 beta hidroxiesteroides deshidrogenasa y la aromatasa, que las vemos aquí en estos dos pasos, convierten este andrógeno sexual, por una parte puede ser mediado por las 17 hidroxiesteroides deshidrogenasa en testosterona, o si es por la aromatasa en estrona,
y posteriormente, si se convirtió en testosterona, entonces la aromatasa la convierte en estradiol y la estrona es convertido por la hidroxiesteroide deshidrogenasa en estradiol. Entonces, en este caso se requieren las dos células, tanto de la teca como de la granulosa, para producir el estradiol que posteriormente va a ser secretado hacia el torrente sanguíneo. Aquí obviamente podemos tener también la testosterona, puede ser importada por esta célula y ser convertido en estradiol. Entonces las hormonas ováricas producidas acá deben hacer tanto el estradiol como la progesterona. Son las hormonas ováricas que son secretadas. Entonces, en este caso, la progesterona por la célula de la teca y de la granulosa y el estradiol solo por las células de la granulosa. Entonces, resulta que, como se ha mencionado previamente, básicamente el estradiol y la progesterona pues son sintetizadas a partir del colesterol o digamos el esqueleto de colesterol al interior de la célula en diferentes estructuras subcelulares como la mitocondria o el retículo endoplasmático jugoso, ¿cierto? Vamos a tener esas enzimas que favorecen todo este proceso de biosíntesis, por ejemplo, para obtener la androstenediona, que era un andrógeno intermedio, o la testosterona, para también finalmente obtener el estradiol. Observamos los pasos. Obviamente no vamos a entrar en detalle de las diferentes enzimas que están allí, sino simplemente tener en cuenta de que a partir del colesterol se obtienen entonces los esteroides ováricos o las hormonas ováricas. ¿Qué sucede una vez estas hormonas ováricas son secretadas al torrente sanguíneo? Entonces ellas, básicamente como muchas de las hormonas de origen esteroideo, entonces son transportadas unidas a proteínas. Entonces los estrógenos, generalmente alrededor del 60%, va unido a una globulina de unión a esteroides sexuales, ¿sí? O globulinas de unión a hormonas sexuales. Alrededor del 20% va unido a la albúmina y el 20% restante va a estar libre y es el que va a tener efectos biológicos en las células. En general, para los estrógenos ese receptor es intranuclear, lo observa acá. Entonces, y básicamente su acción va a ser a nivel de síntesis proteico y también favorece división celular. En el caso de los progestágenos, en este caso digamos progesterona, ella se transporta principalmente unida a la transcortina, que fue una proteína que vimos en el caso del transporte de los corticosteroides, ¿sí? Y también puede ir digamos, unida a albúmina. Una gran parte de los progestágenos está de forma libre y en general induce la maduración, digamos, de esos tejidos previamente afectados por los estrógenos, ¿sí? Generalmente la maduración y por ejemplo la secreción a nivel del endometrio. Es la maduración de los tejidos. Entonces, principalmente los estrógenos vamos a observar que tienen unos efectos bastante amplios en la mujer. Entonces vamos a observar que tiene efectos tanto a nivel cerebral, al mantener la temperatura corporal, también está relacionado con evitar la pérdida de la memoria. A nivel de las mamas, entonces estimulan su desarrollo en la pubertad y las, digamos, preparan para la futura producción de leche. Obviamente aquí se debe tener en cuenta de que debe haber o debe estar la prolactina también allí presente para que se dé este evento de producción de leche. Vamos a tener que en el útero también estimula la maduración y pues digamos favorece ese, ya en la etapa reproductiva o en la fase reproductora de la mujer. Entonces favorece, digamos, la división celular y el preparar ese útero para un posible implantación y pues crecimiento, digamos, de un embrión allí. También ayuda entonces a preservar la densidad ósea en los huesos. Entonces aquí esto se puede relacionar por ejemplo con lo que sucede en la menopausia. En la menopausia entonces estos niveles de estrógenos caen fuertemente, ¿cierto? Caen fuertemente. Entonces cuando caen fuertemente pues esto no se va a dar y por tanto se produce la osteoporosis. Vamos a observar que también tiene efectos a nivel
el corazón y el hígado, entonces regula la producción de colesterol, por ejemplo. En el ovario, entonces va a estimular también, digamos, la maduración de ese mismo ovario, y también está relacionado con el ciclo menstrual. Y en la vagina entonces también está, por ejemplo, relacionado con la maduración de dicha vagina. Entonces aquí tenemos una tabla de esos, una tabla más amplia que describe básicamente los efectos principales de los estrógenos. Entonces estimula el crecimiento de los ovarios folículos, estimula el crecimiento del músculo liso, por ejemplo en el tracto reproductor. Vamos a tener otros efectos a nivel del útero de la vagina, estimula el crecimiento de los genitales externos, bueno, estimula el crecimiento de las mamas, ¿sí? También favorece la deposición o en este caso movilización de grasas, estimula la configuración o la forma del cuerpo femenino, estimula, digamos, las secreciones sebáceas que son más fluidas, tiene un efecto antiacné, estimula el desarrollo del, digamos, está relacionado con la vellosidad púbica. Bueno, y hay otros muchos efectos allí también presentes. Para la progesterona entonces también hay otros efectos asociados, entonces básicamente favorece digamos, la activación de la secreción de ese endometrio, ¿sí? Que ha sido previamente, digamos, estimulado en cuanto a su división celular por los estrógenos. Estimula entonces el engrosamiento del moco cervical, disminuye las contracciones uterinas, ¿sí? Y vamos a tener entonces otra serie de eventos que está relacionado con la progesterona, por ejemplo, que incrementa la temperatura corporal. Entonces, tengamos esto presente para más adelante. ¿Qué es lo que sucede con la temperatura corporal también en este ciclo, en ciclos menstruales? Entonces, ¿qué sucede con esas gonadotropinas? Entonces, esas gonadotropinas, entonces en general, digamos, su producción desde la niñez hasta alrededor de 20 años, cuando termina la pubertad, en general para todos, ya se tiene la edad adulta, es similar tanto para hombres como mujeres. En la mujer entonces comienza a elevarse un poco más. Cuando se llega a la menopausia, entonces debido a que caen esos niveles de estrógeno, las gonadotropinas, que en este caso van a ser la FSH y la LH, ¿sí? Se elevan fuertemente, digamos, su producción se eleva fuertemente, digamos, a través de toda la etapa adulta, y luego ya cuando se está en un estado de vejez avanzado, pues comienzan a caer. ¿Esto por qué? Resulta que cuando se entra en pubertad, entonces los niveles de estrógenos que aparecen en orina, pues van a estar cambiando con el ciclo menstrual, ¿sí? Vamos que al inicio de la pubertad, inicialmente esas secreciones van a ser irregulares, luego se regulariza. Esa es toda la vida que potencialmente, o la vida reproductiva de la mujer, potencialmente reproductiva de la mujer. Cuando se llega a la menopausia, entonces se produce básicamente un deterioro en los ovarios, ¿sí? Y ellos dejan de producir, en este caso, estrógenos. Los niveles de estrógenos caen fuertemente, y al caer los niveles de estrógenos, entonces no retroalimenta de forma negativa al eje hipotálamo-hipófisis, y este eje entonces responde produciendo altos niveles de gonadotropinas. Otras de las hormonas que se secretan entonces allí, sobre todo en las células de la granulosa, pues van a ser las inhibinas y las activinas. En general las inhibinas pues están relacionadas con inhibición de este hipotálamo-hipófisis para que no se secreten entonces las gonadotropinas, y las activinas pues están relacionadas con digamos, activación de este eje para que se secreten aún mucho más de digamos, de estas hormonas. Entonces, ¿qué implicación tiene este eje hipotálamo-hipófisis en el control del ritmo menstrual? Entonces resulta que todo este eje hipotálamo-hipófisis y ovario, ¿sí?, va a estar muy relacionado con unos cambios que se dan en el ovario en toda la
etapa reproductiva de la mujer. Entonces en los ovarios nosotros vamos a obtener, o se ha caracterizado básicamente dos fases, ¿sí? En ese ciclo ovárico se ha caracterizado dos fases. Una fase se denomina la fase folicular y la otra se denomina la fase luteal. Pero como ya hemos mencionado, digamos estas gonadotropinas que tienen su efecto en el ovario, entonces desencadenan esta fase. Luego los ovarios responden produciendo unas hormonas que van a impactar la función o básicamente el crecimiento del endometrio. Entonces en el endometrio también se tiene un efecto, aunque no es directo, es más bien indirecto, mediado por las hormonas ováricas. Entonces vamos a tener también allí unas fases acopladas, vamos a tener un ciclo endometrial, lo que sucede en el endometrio, acoplado entonces a esas hormonas ováricas que son secretadas en respuesta de las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Hipófisis. Entonces, la hipófisis induce unos cambios a nivel del ciclo ovárico y en el ciclo ovárico se secretan unas hormonas que inducen unos cambios a nivel del endometrio. Entonces, en el endometrio vamos a tener una fase de menstruación, vamos a tener una fase proliferativa y vamos a tener una fase secretora. Entonces, en general, ¿qué se ha descrito con respecto a estas fases de esos diferentes ciclos? En general, la fase folicular que tenemos acá dura en promedio 14 días y es la parte más variable del ciclo. En este caso, esta fase folicular es desencadenada por la hormona folículo-estimulante, que favorece entonces el reclutamiento de una cohorte de folículos, y pues estos folículos inician una carrera de desarrollo a ver cuál es el que se va posteriormente a ser ovulado. Esto se denomina foliculogénesis. ¿Qué sucede también? Entonces resulta que allí en los folículos, en el ovario, entonces las células de la granulosa incrementan producción de estradiol, que va a favorecer entonces esta fase proliferativa en el endometrio, y también entonces ese aumento de estrógenos pues disminuye lentamente esa secreción de FSH por retroalimentación negativa, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Esos estrógenos favorecen una elevada secreción de LH, se da entonces en este punto la ovulación. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener aquí es que en los folículos, como ya hemos mencionado previamente, vamos a tener unas células de la granulosa, unas células de la teca. Entonces, aunque nosotros vimos que las células de la granulosa eran capaces de producir tanto estrógenos como progesteronas, aquí lo vamos a tomar de forma general que producen principalmente estrógenos, y las células de la teca producen principalmente progesterona. Entonces observemos cómo están configuradas estas células o en dónde se ubican respecto al ovocito. Este sería el ovocito. Entonces las células de la granulosa son las células, digamos, que se relacionan de forma más directa con el ovocito, y las células de la teca están en una parte más externa, digamos, en la parte externa a la membrana basal de ese folículo. Entonces, para que se den todos estos cambios, pues vamos, como ya se ha mencionado, vamos a tener que hay unas variaciones en los niveles de las diferentes hormonas, como por ejemplo las hormonas ováricas, estradiol y progesterona, ¿sí? Asimismo como las hormonas hipofisiarias o las gonadotropinas, que van a ser la FSH y la LH. Entonces, en general, vamos a tener aquí en la fase folicular, ¿sí? Vamos a tener aquí esta región que va a ser la fase folicular. Está iniciada por un incremento en los niveles de FSH, que desencadena entonces posteriormente, a medida que se va desarrollando el folículo, una elevación en los niveles de estradiol, que van a favorecer una elevación en los niveles de hormona luteinizante. Estos niveles de hormona luteinizante elevados en gran medida favorecen el evento de ovulación, y posteriormente entonces el perfil hormonal. Vemos acá que aquí principalmente la hormona que primaria aquí va a ser el estradiol. En la siguiente fase entonces va a ser la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces lo que sucede aquí es que básicamente estas variaciones hormonales están muy acopladas a los cambios que suceden en los folículos que, digamos, que están en ese ovario, ¿sí?
Entonces, lo que sucede, bueno, aquí tenemos de nuevo el ciclo ovárico, aquí vamos a tener la fase folicular, la fase luteal. Estas fases se denominan fase folicular, fase luteal, debido a lo que va sucediendo en cada una de ellas. Fase folicular porque se da un desarrollo del folículo, desde un folículo primordial hasta un folículo de Graafian, ¿sí?, que posteriormente expulsa un óvulo, aquí se da el evento de ovulación, y posteriormente entonces, entrando en la fase luteal, se tiene la formación de un cuerpo lúteo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces lo que sucede acá es, y como lo mencionamos brevemente anteriormente, inicialmente hay un pequeño pico, ¿sí?, digamos, hay unos niveles un poco más elevados de hormona folículo estimulante que favorece entonces el reclutamiento de estos folículos primordiales para que inicien su desarrollo. A medida que ellos van iniciando su desarrollo, entonces esas celulitas que hacen parte de ese folículo y las células que están en la parte externa de la membrana basal comienzan a proliferar y ellas comienzan entonces a secretar, en este caso, estradiol, ¿sí?, y pues digamos en la fase folicular también progesterona, pero en menor medida. Principalmente la secreción va a ser de estradiol, y ese estradiol se va a ir incrementando paulatinamente, digamos, en sangre. ¿Qué sucede con el estradiol? Entonces resulta que el estradiol, entonces cuando se va incrementando sus niveles, pues induce una caída básicamente en los niveles de hormona folículo estimulante, e induce entonces un leve aumento en la hormona luteinizante, que es otra hormona, digamos la otra gonadotropina. Pero después de que se alcanza cierto nivel de concentración de ese estrógeno en el plasma sanguíneo, resulta que la retroalimentación que se da inicialmente negativa pasa en un momento dado a ser positiva, como un refuerzo. Entonces, este estradiol favorece la secreción de hormona luteinizante, y la hormona luteinizante a la vez favorece más la secreción, digamos, la división celular, el desarrollo también de esta celulita, la proliferación celular, y más secreción de estradiol, y entonces los niveles de hormona luteinizante alcanzan un pico máximo, ¿sí? A este evento de incremento en esos niveles de hormona luteinizante se denomina la oleada de hormona luteinizante, que entonces va a desencadenar, como vamos a ver posteriormente, en el evento de ovulación, en la liberación del óvulo. En eso desencadena entonces esta oleada de hormona luteinizante en la ovulación, y posteriormente entonces lo que queda del folículo va a dar origen a lo que se conoce como el cuerpo lúteo. Entonces, hormona luteinizante para la formación del cuerpo lúteo y la liberación de un óvulo. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, básicamente se produce la ruptura del folículo, las células allí sufren un cambio importante y los niveles de estrógeno caen fuertemente, ¿sí? Caen fuertemente también los niveles de hormona luteinizante. Junto con la hormona luteinizante un incremento, digamos, secundario de la hormona foliculoestimulante, que también cae, y luego por transformación de esas células que van a conformar el cuerpo lúteo, entonces ellas cambian el perfil hormonal, principalmente secretando progesterona de forma secundaria. Entonces va a secretar estradiol y también van a secretar, en este caso, inhibina, que va, pues, en este caso, a evitar la secreción de hormona folículo estimulante, ¿sí?, y pues también de hormona luteinizante, y aquí es donde se ven en unos niveles bastante bajos dichas hormonas, y esto estimula entonces, como veremos más adelante, digamos, la maduración de ese endometrio a nivel del aparato reproductor femenino. Este cuerpo lúteo entonces no digamos, tiene un cierto tiempo de permanencia allí. Él luego sufre un proceso de luteólisis, él desaparece, y al desaparecer entonces los niveles hormonales de, digamos, en este caso de estrógenos y progesteronas, caen fuertemente, ¿sí? Entonces, al caer fuertemente, esa retroalimentación negativa que se tenía hacia el eje hipotálamo hipófisis cae, y se comienza de nuevo la liberación de hormona foliculoestimulante inicialmente, reiniciando de nuevo el ciclo de reclutamiento de otros folículos.
Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, qué es lo que sucede en cada uno de estos pasos. Entonces vamos a ver inicialmente el ciclo ovárico. Entonces en este ciclo ovárico, entonces las células que van a estar principalmente implicadas pues van a ser las células de la teca y las células de la granulosa, liberando entonces las diferentes hormonas, ¿sí?, que van a impactar en ese tracto reproductivo y en todo el eje hipotálamo-hipófisis y pues también a nivel comportamental. Entonces resulta que en ese ciclo ovárico nosotros vamos a tener de que el inicio está marcado básicamente por el reclutamiento de una cohorte de folículos, ¿sí?, que va a desencadenar finalmente en la liberación de un solo óvulo, en general de un solo óvulo, hacia las trompas de falopio. Entonces en ese ciclo ovárico, como ya hemos mencionado en diferentes ocasiones, pues vamos a tener una fase folicular, ¿sí?, que está enmarcado por un desarrollo de esos folículos. Entonces el folículo, esas células que componen el folículo se van dividiendo, van proliferando y ese folículo entonces va creciendo en tamaño y va madurando. En general en esta fase se da un incremento en los niveles de estrógenos, ¿sí?, que van a impactar entonces en el útero, en la función uterina, como vamos a ver más adelante, y posteriormente entonces también va a favorecer la oleada de hormona luteinizante, vamos acá, que favorece el proceso de ovulación. Una vez se da la ovulación, entonces esa hormona luteinizante también favorece la formación del cuerpo lúteo, de allí su nombre, hormona luteinizante o de formación del cuerpo lúteo, que está principalmente relacionado con un incremento en los niveles de progestágenos o progesterina, que causa entonces maduración de ese endometrio a nivel uterino. Entonces vamos a tener que esa fase folicular está desde el inicio de la menstruación, y por aquí estaría la menstruación básicamente, hasta el pico de hormona luteinizante. Entonces por aquí estaría el pico de hormona luteinizante, hasta allí está la fase folicular, y luego una vez se termina esa fase folicular empieza la fase luteal, sería esta que tenemos acá, en la cual empieza desde el pico que se da de hormona luteinizante y formación del cuerpo lúteo hasta la siguiente menstruación y volvemos a iniciar el ciclo. Entonces todo esto, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es seleccionar y preparar un folículo para ese proceso de ovulación, que es lo que tenemos básicamente acá. Entonces, ¿qué sucede en la mujer? Resulta que la mujer, los folículos que tiene al inicio de la pubertad, pues ya tienen un número predeterminado, ¿sí?, de esos folículos primordiales. Esos folículos o esos, digamos, ovocitos, básicamente inician su desarrollo. El desarrollo de esos folículos inician básicamente desde que la mujer está en la vida intrauterina. A partir desde la sexta hasta la séptima semana se comienza el desarrollo de los folículos. Lo que se ha observado, caracterizado, es que hay un aumento, ¿sí?, de ese número de folículos hasta de 7 millones, esto alrededor de los 5 meses de la etapa intrauterina, y de esos millones que hay allí, entonces se da un proceso de atresia, que es básicamente un proceso de asimilación por parte del tejido de esos folículos, de muchos de esos folículos. Las células pueden entrar en apoptosis, y se va a tener entonces que alrededor de 300.000 folículos son los que quedan al momento de nacimiento de la mujer, ¿sí? Esos 300.000 folículos permanecen hasta cuando se inicia la pubertad, y de allí en adelante entonces en cada uno de los ciclos menstruales se reclutan alrededor de entre 10 y 20 folículos, ¿sí?, que algunos van a crecer, hay otros que van a involucionar, otros que van a subir procesos de atresia, ¿sí?, de tal forma que al final alrededor de 400 folículos primordiales alcanzan la etapa de ovulación. Entonces vamos a observar que en cada mes, después de la pubertad, tenemos acá, después de la pubertad tenemos 300.000 folículos, en cada mes entonces se reclutan
una cohorte que están entre alrededor de 10 y 20, y solamente uno en general llega a ser dominante y es el que alcanza la ovulación. ¿Qué también se ha descrito? Lo que se ha descrito es que ese reclutamiento se da unos 2 o 3 días antes del comienzo de la menstruación, gracias a ese pico que hay de hormona foliculoestimulante también antes de la menstruación. Y la dominancia va a depender de la vascularización y los niveles de estrógenos que vaya a tener ese folículo en un momento dado. Entonces, ¿qué sucede en ese ciclo ovárico? Entonces, vamos a ir detallando qué es lo que pasa con esos folículos. Entonces, desde la vida fetal, básicamente las oogonias, ¿sí?, que van a dar origen a esos óvulos, entonces sobrellevan varios procesos de mitosis, después entran en meiosis. En general, entonces, estos, digamos, oogonias quedan en profase 1, y como se mencionó, entonces entre 300.000 a 400.000 quedan hasta antes de la pubertad. ¿Qué se va a tener? Entonces los ovocitos que sobreviven, ¿sí?, van a estar rodeados de una capa de células pregranulosas y una lámina basal, y son relativamente pequeños, entre 30 y 60 micrómetros. Como ya se mencionó pues, anteriormente, están reclutados en cohortes mensuales. O sea que observamos unas células básicamente pregranulosas acá, que está el ovocito, ¿sí?, en profase 1. Entonces, apenas se inicia la pubertad y después en esas etapa reproductiva femenina, cada vez que se elevan los niveles de hormona folículo estimulante, entonces una cohorte de folículos inician el proceso de desarrollo. ¿Sí? Aquí inician el proceso de desarrollo. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces ese proceso de desarrollo pues estimula la división celular allí, y entonces estas células también en ese mismo proceso de desarrollo también comienzan a secretar estrógenos, que va a estarse acumulando, vemos como unas lagunas que se forman entre las células de la granulosa, que se va a denominar el antro. Los estrógenos se comienzan a acumular en esta región. Pero ¿qué sucede? Resulta que esos estrógenos inducen en estas mismas células de la granulosa la expresión de más cantidad de receptores para hormona foliculoestimulante, y por ende ellas pues tienen como una retroalimentación positiva para una proliferación celular a una mayor tasa, ¿sí? Entonces, debido a que se hacen más sensibles a la FSH, pues esto acelera el crecimiento del folículo, y esta hormona foliculoestimulante y estrógenos van a favorecer entonces también un incremento en los niveles de los receptores, ¿sí?, para LH en estas células de la teque, de la granulosa, y también pues incremento aún mayor de estrógenos. ¿Qué hace esos estrógenos? Entonces comienzan a favorecer un incremento en los niveles de hormona luteinizante, ¿sí? Además de eso, también va a favorecer la proliferación de esas células de la teca, que son las células que están en la parte externa a esa membrana basal. Entonces, ¿qué se ha caracterizado acá? Lo que se ha caracterizado es que básicamente esas celulitas de la granulosa se ven a través de gap junction, y esas células de la granulosa también comienzan a secretar un mucopolisacárido que va a dar origen entonces a lo que se conoce como la zona pelúcida en ese, digamos, ovocito. ¿Qué sucede acá? Entonces, como esas células de la granulosa están secretando estrógenos, esos estrógenos se van acumulando en el antro, en estas lagunas se van acumulando, y el antro entonces se va haciendo cada vez más grande, y esta acumulación de estrógenos entonces favorece la atresia de básicamente los otros folículos que están en desarrollo. Entonces esto favorece la dominancia de uno de ellos, básicamente porque disminuyen estos niveles de la hormona foliculoestimulante. A medida que se van incrementando los niveles de estrógeno, entonces los niveles de hormona folículoestimulante van descendiendo, que es esto que observamos acá.
Entonces a medida que los niveles de estrógeno, que es la curva azul, se va incrementando, los niveles de hormona folículo estimulante van disminuyendo. Entonces el folículo que tenga dominancia tiene más probabilidad de, digamos, su desarrollo, ¿sí? Ya que para la proliferación se requiere esa hormona folículo estimulante. ¿Qué sucede entonces posteriormente en el proceso de desarrollo de esos folículos? Entonces el folículo va acumulando cada vez más, digamos, estrógenos en ese antro, dando entonces origen al folículo de Graf, que es este que tenemos aquí, en el cual entonces las celulitas de la granulosa van a comenzar a diferenciar su función, ¿sí? Vamos a ver, entonces básicamente ese folículo de Graf es ya el folículo maduro, y con la aparición de ese folículo de Graf, entonces la producción de los mismos estrógenos comienza a incrementarse fuertemente. Entonces, ¿qué tenemos con este folículo de Graf? Este folículo de Graf es una estructura bastante grande, de alrededor de 20 a 33 milímetros, o 2 centímetros a 3.3 centímetros. Entonces, en este caso, las células de la granulosa toman básicamente una función específica. Hay algunas que van a ser murales, que sintetizan los esteroides. Entonces, vienen a ser principalmente estas células que están acá, las células murales. Vamos a tener otras que van a ser las células de cúmulo, que generalmente son las células que están rodeando el ovocito. Y hay unas células antrales que pues posteriormente nos quedan ahí en el antro, que van a formar las células digamos, luteales. ¿Qué sucede entonces con ese folículo de Graf? Entonces, a medida que se va produciendo el desarrollo, resulta que en ese antro también se va acumulando no solamente hormonas, estrógenos, sino también algunas enzimas como la hialuronidasa, que su secreción es inducida por la hormona folículo estimulante. Entonces, ¿qué va a realizar esta hialuronidasa? Esta enzima entonces lo que va a hacer es favorecer básicamente la separación de ese ovocito del folículo, y por tanto entonces toda esta estructura del cúmulos oófurus junto con el ovocito va a quedar flotando al interior del folículo. Entonces va cómo se va dando el proceso de adelgazamiento de esa pared. ¿Listo? Básicamente también se ha descrito que hay una influencia de la hormona luteinizante y progesterona allí, ya que ellas lo que hacen es favorecer la actividad de enzimas proteolíticas que degradan entonces la matriz extracelular, como por ejemplo degradan colagenasa, y favorecen entonces que todo este cúmulus oófurus junto con el ovocito quede flotando al interior del folículo. Entonces, continuando el desarrollo de ese folículo, lo que vamos a tener es que en este folículo de Graf, básicamente ya el folículo maduro, tanto la FSH como la LH están implicadas en la liberación de un activador de plasminógeno desde las células de la granulosa, que va a dar origen entonces a la plasmina, que está relacionada con evitar procesos de coagulación, digamos, de la sangre, ¿sí? También entonces va a haber secreción de prostaglandinas, de estos factores prostaglandinas que pues, generalmente las prostaglandinas están relacionadas con inflamación, con vasodilatación, y esta vasodilatación favorece un aumento del volumen del folículo, y posteriormente entonces también va a haber liberación de enzimas lisosomales desde esas células de la teca, estas células externas, liberación de enzimas lisosomales, estas hidrolasas, hay muchos tipos, que favorecen entonces la degradación de matriz extracelular. Todo esto es dado ¿por qué? Básicamente todo esto se da gracias a esta elevación que se da en la hormona luteinizante, ¿sí? Precedido por la elevación en los niveles de estrógeno. Entonces, como se ha mencionado ya, estos niveles de estrógenos elevados, digamos, producen un cambio de retroalimentación negativa inicialmente hacia un cambio, hacia una retroalimentación positiva,
entonces los niveles de secreción de hormona luteinizante se incrementa fuertemente. Obviamente aquí también se va a ver un efecto sobre la hormona foliculoestimulante, también hay un incremento pues considerable respecto a los niveles anteriores, debido a que hay una retroalimentación positiva en ese caso. Entonces, ante la secreción de estradiol, que es bastante abundante, ¿sí?, esa secreción cada vez se va haciendo más rápida y por retroalimentación positiva induce una liberación masiva de hormona luteinizante que causa entonces el proceso de ovulación debido a lo que se mencionó anteriormente, ¿sí? ¿Qué más se tiene acá? Entonces, una vez se da el proceso de ovulación, ¿sí?, mediado por esa hormona luteinizante, pues también de una vez se genera el cuerpo lúteo. Se genera el cuerpo lúteo. Lo que queda allí del folículo va a dar origen al cuerpo lúteo. De allí el nombre de la hormona, hormona luteinizante. Entonces, todo ese proceso de ovulación mediado por el cuerpo lúteo, ¿cómo se da? Entonces, básicamente lo que sucede aquí es una expulsión, ¿sí?, básicamente de todo ese cúmulo odóforo junto con el ovocito, que es lo que tenemos acá, hacia la cavidad peritoneal. Esto gracias a qué? Pues como ya mencionamos previamente, inicialmente ahí está la oleada de hormona luteinizante que favorece un incremento en los niveles de prostaglandinas, en este caso también de interleuquinas, que son proinflamatorias, estos vasodilatadoras, y proteasas, que van a causar tanto inflamación, ruptura del folículo, ruptura de la pared folicular, esta pared, y también ruptura de la pared del ovario para que se dé entonces la expulsión de ese óvulo. ¿Qué se tiene entonces en esta secuencia de fotos? En esta secuencia de fotos, pues básicamente durante una histerectomía se le debe realizar este procedimiento, la extirpación de los ovarios a una mujer, y el médico encontró entonces el ovario justo en el proceso de ovulación. Acá se observa entonces el folículo, cómo está hinchado, inflamado, ¿sí?, gracias a la acción de estos factores, prostaglandinas, interleuquinas, y observamos aquí cómo entonces se da el adelgazamiento, la ruptura de esa pared y la evaginación del óvulo finalmente hacia esa cavidad peritoneal. Realmente aquí debemos tener en cuenta de que el proceso no es como se muestra en los gráficos, que pareciera que el folículo estallara y saliera básicamente disparado el óvulo. No, es un proceso mucho más regulado, un proceso más suave. Acá observamos lo que sucede, no hay liberación pues como tal de contenido así fuerte del folículo, simplemente se libera el óvulo y ese folículo entonces va a dar origen posteriormente al cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué vamos a tener en este proceso de ovulación? Entonces vamos a tener que, mediado por la hormona luteinizante, ¿sí?, y pues obviamente por esas hormonas esteroideas foliculares, progesterona y pues en este caso también obviamente el estradiol, lo que va a suceder es una secreción de enzimas proteolíticas por una parte que va a debilitar la pared del folículo. Además de esas enzimas proteolíticas, ya observamos de que se liberan por ejemplo prostaglandinas, ¿sí?, que va a favorecer entonces vasodilatación, y se va a dar una hiperemia folicular, o sea, bastante sangre va a ir hacia el folículo. Esto va a favorecer entonces una transsudación del plasma hacia el folículo que favorece el hinchamiento de ese folículo, el folículo se hincha como tal. Entonces, de forma simultánea, el debilitamiento de la pared simular, de esa pared folicular, entonces va a dar una degeneración del estigma, posteriormente se da la ruptura del folículo y se da la evaginación del óvulo, que es lo que tenemos acá. Entonces digamos que en ese proceso de ovulación, cuando la mujer está en la etapa fértil reproductiva, entonces ese óvulo que es ovulado realmente se encuentra suspendido en telofase 1. Ya habíamos dicho que todo este proceso de ovogénesis comienza desde la vía intrauterina, en la cual inicia con una serie de mitosis, produciendo entre 6 y 7 millones de células, ¿sí?, que posteriormente en los procesos de meiosis
y en diferentes procesos de atresia, en el momento de nacimiento van a haber entre 300.000 y 400.000 folículos primordiales. Esos folículos primordiales entonces se encuentran suspendidos en profase 1 y básicamente ellos continúan su proceso de maduración cuando inician digamos en la pubertad durante los ciclos menstruales. Esos folículos continúan su proceso de desarrollo hacia metafase 1, anafase y telofase 1, que es el momento de la ovulación. Realmente digamos, el óvulo completa su proceso meiótico cuando él es fecundado. Entonces la fecundación da el estímulo para que termine este proceso de meiosis. Una cuestión a tener en cuenta acá es que en general digamos, la ovogénesis al final va a producir solamente un óvulo, ¿sí? Solamente produce un óvulo, digamos básicamente produce un óvulo, mientras que la espermatogénesis, a diferencia, y pues lo trataremos posteriormente, produce solamente 4 espermatozoides. Entonces aquí se producen 4, aquí se produce solamente 1. Entonces es una diferencia importante en cuanto, digamos, a la ovogénesis respecto a la espermatogénesis. Otra cosa a tener en cuenta es que las divisiones mitóticas se dan antes del nacimiento en las mujeres. Eso lo haremos de nuevo la comparación posteriormente para entender, mientras que los hombres, todas estas divisiones mitóticas se dan después del inicio de la pubertad. ¿Cómo es que se da entonces esta retroalimentación tanto positiva como negativa de los estrógenos? Entonces parece ser que cuando hay disminución o niveles bajos de estrógenos en el plasma sanguíneo, entonces esto se asocia a una, digamos, disminución en la secreción de gonadotropinas, ¿sí? Pero cuando se produce unos altos niveles de estrógeno, entonces la retroalimentación positiva conlleva a una oleada de hormona luteinizante. ¿Y esto por qué? Porque parece ser que las células gonadotrópicas se sensibilizan a estos pulsos de la hormona para la liberación de gonadotropinas. Entonces con cada pulso, digamos aquí estamos en la fase folicular temprana donde hay retroalimentación negativa. Entonces con cada pulso de hormona para la liberación de gonadotropina, la liberación de hormona luteinizante es básicamente estable, digamos, crece muy lentamente. Pero cuando se da, digamos, la fase folicular tardía, en los cuales los niveles de estrógenos, ¿cierto?, de estrógenos están elevados, entonces estas células gonadotrópicas se sensibilizan y cada vez que hay un pulso de hormona para la liberación de gonadotropinas, entonces ellas liberan en mayor cantidad esa hormona, entonces formando como una especie de sierra ascendente hasta que se da básicamente el pico de la oleada de hormona luteinizante. Entonces aquí observamos lo que sucede en la fase folicular temprana. Entonces básicamente el estrógeno está realizando retroalimentación negativa tanto al hipotálamo como a la hipófisis, hipotálamo, hipófisis. Entonces la cantidad de hormona luteinizante es bajo, ¿sí? Pero cuando los niveles de estrógeno se incrementa fuertemente, entonces esa retroalimentación negativa cambia a una retroalimentación positiva, aunque no se tiene muy bien explicado el porqué. Lo que sucede parece ser es una sensibilización de esas células ante esa hormona, digamos, el estrógeno ovárico, ¿sí?, que entonces estimula la respuesta de esas células gonadotrópicas ante los pulsos de hormona para la liberación de gonadotropinas, y parece que se secreta en mayor cantidad esa hormona para la liberación de gonadotropina, ¿sí?, que favorece entonces la secreción en grandes cantidades de hormona luteinizante y favorece finalmente la ovulación. Ese es un proceso que todavía no está completamente entendido, cómo es que se da ese paso de una retroalimentación negativa a una retroalimentación positiva para favorecer este evento, el evento de la ovulación. Entonces acá observamos la fase folicular temprana. Entonces en la fase folicular temprana, entonces en general hay una retroalimentación no negativa, en la cual los estrógenos pues
cambian de nivel pero muy poco. La parte negativa se observa sobre todo en la hormona folículo estimulante, cuando se da la fase folicular tardía, en los cuales los estrógenos se han incrementado fuertemente, entonces se da esa retroalimentación positiva que favorece una secreción muy fuerte o abundante de hormona luteinizante. Entonces, ¿qué sucede con esa liberación pulsátil de hormona para la liberación de gonadotropina desde el hipotálamo? Entonces, cuando la retroalimentación es negativa debido a los estrógenos que están en bajas concentraciones, entonces, digamos, hay una inhibición en la secreción de FSH y LH. Pero cuando los niveles de estrógenos son muy altos, ¿sí? Entonces esto causa una retroalimentación positiva que estimula esa secreción fuerte o abundante de hormona luteinizante que favorece entonces la ovulación. La otra es, si hay altos niveles de progesterona, entonces la progesterona tiene una retroalimentación negativa bastante fuerte que inhibe la secreción de FSH y LH, y esto se puede ver, por ejemplo, durante la fase luteal, ¿sí? O durante el embarazo. Entonces, ¿qué sucede acá durante la fase luteal? Una vez se da esa oleada de hormona luteinizante precedido por el pico, ¿sí?, de estrógeno, entonces básicamente esas células gonadotrópicas depletan su contenido, y aquí se da también un pequeño pico de FSH. Cuando caen los niveles de estrógeno, entonces caen los niveles de LH, caen los niveles de FSH, y esas células, entonces, que hacían parte del folículo, se transforman en unas células que van a comenzar una producción de progesterona en abundancia, en estrógeno en una medida menor y en inhibinas, ¿sí? Entonces, estas hormonas, principalmente el estrógeno, van a inducir la fase secretora en el endometrio, ¿sí?, y inhiben fuertemente el eje hipotálamo-hipófisis, como vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿esto cómo se ve? Entonces, aquí se observa los niveles de progesterona alto, aquí los niveles intermedios de estrógenos y hay inhibinas, y aquí observamos los niveles de LH y FSH en sus mínimos, ¿sí?, unos niveles bastante bajos. Entonces, esa retroalimentación negativa es bastante fuerte sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Por tanto, esos niveles de LH y de FSH disminuyen. Pero entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo lúteo que se produce? Entonces, ese cuerpo lúteo básicamente es una glándula endocrina, ¿sí?, que es efímera, ¿sí?, es temporal y secreta principalmente en más abundancia progesterona. Aquí tenemos el cuerpo lúteo, sería también un cuerpo lúteo. ¿Qué sucede con ese cuerpo lúteo? ¿De dónde se origina? Entonces ese cuerpo lúteo se origina de esas células de las paredes foliculares, ¿sí? Luego la ovulación, entonces vamos a obtener que hay unas células de la teca que se transforman en células de la teca luteínica, y hay otras células de la granulosa que se transforman en células de la granulosa luteínica. Bueno, que entonces, como mencioné, van a estar secretando principalmente progesterona. La oleada de hormona luteinizante entonces da origen al proceso de luteinización, que básicamente es la formación del cuerpo lúteo. Entonces este cuerpo lúteo, aquí podemos observar entonces básicamente el folículo, un folículo que está en proceso allí. Ese cuerpo lúteo sufre un proceso de hipertrofia, hay también una diferenciación, ¿sí?, de esas células que hacen parte del cuerpo lúteo, hay reorganización de esos tejidos y comienzan unos procesos de angiogénesis. En general, este cuerpo lúteo es una estructura bastante vascularizada y por ende, pues a través de él puede salir unas cantidades bastante fuertes de las diferentes hormonas, que en este caso van a ser principalmente progesterona, también se libera inhibina y hay otras hormonas que se liberan desde allí, que va a ser oxitocina y relaxina. Entonces, como se mencionó anteriormente, este cuerpo lúteo es una estructura efímera. Entonces, digamos, continuando con el proceso del ciclo menstrual en la mujer, entonces ese cuerpo lúteo básicamente cesa la función o cesa su función secretora si no se produce la fecundación del óvulo, ¿sí?
Si no se produce fecundación del óvulo, entonces este cuerpo lúteo, o bueno, este evento se denomina rescate del cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo comienza ese proceso de involución estructural, hay una degradación de él, y esto da como resultado la formación de lo que se conoce como el cuerpo albicans, que al final va a quedar como una pequeña cicatriz de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí en este caso? Pues hay una reducción de unos factores lutotróficos que mantienen entonces ese cuerpo lúteo pues funcional, como la hormona luteinizante, prolactina y progesterona, y hay unos aumentos de factores luteolíticos como por ejemplo prostaglandinas, que pues como en el caso de las ovejas se ha caracterizado es producida por el útero. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la sobrevida o el tiempo que permanezca ese cuerpo lúteo va a depender del balance entre esos factores lutotróficos o luteolíticos, y de una u otra forma estos son los que determinan esa fase luteal en el ciclo menstrual. Entonces aquí pues tenemos básicamente de nuevo lo que sucede, ese cuerpo lúteo que tenemos acá, que es una estructura bastante vascularizada. Si no se produce rescate de él, entonces comienza el proceso de involución hasta producir el cuerpo albicans, queda allí una pequeña cicatriz, y esto se da gracias a que hay disminución en la hormona luteinizante, que conlleva entonces a una disminución en la producción de progestágenos y estrógenos, y esos tienen un efecto bastante fuerte a nivel del útero, sobre todo en el endometrio, ¿sí? Entonces, al reducirse esos niveles de estas hormonas, progestágenos, estrógenos, digamos inhibinas, en este caso principalmente progesteronas y estrógenos, entonces se da inicio a la fase menstrual, ¿sí? La fase menstrual del ciclo endometrial. Y además, entonces, al disminuir esos niveles, se favorece, digamos, la pérdida de la inhibición sobre el eje hipotálamo-hipófisis, y por ende los niveles de FSH y de LH se incrementan, principalmente, digamos, inicialmente la FSH, que favorece entonces de nuevo el reclutamiento de una cohorte de folículos y, digamos, se inicia de nuevo todo este ciclo. Entonces en esta gráfica se tiene un resumen de lo que sucede en todo el ciclo ovárico, para que puedan ir mirando básicamente numeral por numeral lo que va sucediendo en un orden un poco, digamos, cronológico, con una lógica mayor de lo que va sucediendo, y poder entender entonces la interacción de todas las hormonas con lo que va sucediendo en el desarrollo folicular, y en qué fase de ese ciclo ovárico, digamos, se va dando cada uno de estos eventos. Bueno, entonces para continuar con el tema y ya para finalizar con esta sesión, vamos a continuar con el ciclo menstrual endometrial y el efecto de esas hormonas ováricas sobre el útero, sobre todo sobre el endometrio. Entonces vamos a tener que el endometrio es esa, digamos, capa de tejido que recubre el útero, digamos, la cavidad uterina. Básicamente entonces el endometrio está por encima de otra capa que se denomina el miometrio, que es donde está el músculo liso. Pues acá tenemos toda esta capita, sería el endometrio, que está dividida en dos partes, una zona basal y una zona funcional. Esto que tenemos entonces acá es la representación, digamos, un esquema de cómo es ese endometrio. Esto sería un corte histológico donde se observa también la capa basal, vamos a observar el miometrio y la capa funcional. Vamos a observar entonces que en ese endometrio hay unas arterias en espirales importantes para la descripción que vamos a hacer posteriormente. Aquí están las arterias en espirales, y también hay presencia de, digamos, glándulas allí, glándulas secretoras. En este caso estarían descritas por esto que está acá, serían las mismas, unas glándulas secretoras. Y vamos a observar entonces que es, en general, la capa funcional pues es una estructura bastante vascularizada. En general, durante la menstruación, entonces lo que se pierde es esta capa funcional. Esta capa funcional entonces es la que se desprende
digamos, del endometrio cuando se produce entonces la menstruación. Entonces en este ciclo menstrual nosotros vamos a tener básicamente tres fases. Vamos a tener una fase menstrual, que allí se da el desprendimiento y caída del endometrio. Vamos a tener una fase proliferativa que está dividida en dos partes, una fase temprana y una fase tardía, una avanzada. Vamos a tener una fase secretora que está dividida en tres partes. Entonces vamos a tener una fase temprana, una fase media y una fase tardía o premenstrual. Vamos a observar entonces que en general la fase menstrual está acoplada, digamos, con el proceso de reclutamiento de los folículos, ¿sí? La fase proliferativa entonces vamos a observar que está acoplada con ya digamos esos folículos un poco desarrollados y con la presencia entonces de ese antro que está produciendo bastante estrógenos, y esos estrógenos son los que favorecen pues, este crecimiento de ese tejido. Cuando se da la ovulación entonces que produce finalmente la formación del cuerpo lúteo, entonces ese cuerpo lúteo favorece digamos esta maduración de este tejido glandular para que él realice secreciones, ¿sí? Realice secreciones que básicamente preparen ese endometrio para una posible implantación de un óvulo fecundado, un embrión. ¿Qué tenemos además acá? Tenemos que además de estos cambios que se producen en el endometrio, hay unos cambios a nivel de la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se tienen, digamos, unos incrementos en los niveles de estrógenos, ¿sí? Que sería acá, entonces la temperatura corporal es más bien regulada, o sea, pues una regulación constante de la temperatura corporal. En la fase menstrual también la temperatura corporal básicamente estaría en niveles normales. Cuando se da en los días previos a la ovulación hay unos cambios en la temperatura promedio en el cuerpo de la mujer, ¿sí? En los cuales cuando, digamos, después de la ovulación, 1 o 2 días después de la ovulación, entonces la temperatura corporal en la mujer se incrementa alrededor de medio grado, y esto se da justo en ese momento de ovulación. Entonces esta gráfica que tenemos acá básicamente es una gráfica clave, toda esta diapositiva en general, que nos va a indicar todos los procesos acoplados que se dan durante ese ciclo menstrual en la mujer. Entonces vamos a observar qué es lo que pasa en el ciclo ovárico, vamos a observar qué eventos se dan en el ovario, vamos a observar el ciclo endometrial, qué pasa con la temperatura corporal en la mujer y qué pasa con ese ciclo hormonal, esos cambios hormonales que se dan en la mujer. Entonces vamos a iniciar acá, digamos, en la fase folicular. Esta fase folicular está básicamente disparada por un pico de hormona folículo estimulante, que lo que permite entonces es el reclutamiento de unos folículos primordiales a que inicien su desarrollo. En general entonces este proceso se da un poco antes del inicio de la menstruación. Realmente esto se daría un poco antes, 1 o 2 días antes de ese inicio de la menstruación. Y bueno, entonces mientras sea la menstruación se está dando ese desarrollo del desarrollo folicular. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, a medida que se van desarrollando los folículos, pues ya habíamos mencionado de que ellos van secretando, en un momento dado, van incrementando su producción de estrógenos, ¿cierto? Ellos van de estrógenos. Aquí se observa la línea azul, se comienza a incrementar los niveles de estrógeno. Estos niveles de estrógeno entonces realizan una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis, por tanto en este caso la hormona folículo estimulante cae un poco, aunque los niveles de hormona luteinizante no es que se eleven demasiado, pero van incrementándose muy poco a medida que va pasando el tiempo.
¿Qué sucede posterior? Entonces, ¿qué sucede con estos estrógenos que se están produciendo allí? Entonces, estos estrógenos pues van a favorecer el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada en la mujer. En la fase de menstruación también hay una regulación allí de la temperatura corporal, pues generalmente está medida por los estrógenos, y estos estrógenos entonces una vez acaba la menstruación, alrededor del cuarto o quinto día de iniciado, entonces va a ir hacia las células de la capa basal, ¿cierto? Vamos a tener de la capa basal que tenemos acá, y favorece entonces su proliferación. Entonces esos estrógenos favorecen la proliferación de esa capa basal para formar la capa funcional. Nos vamos acá. Obviamente esos niveles de estrógenos se van incrementando paulatinamente hasta que en un momento dado entonces se pasa de una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis debido a esos estrógenos a una retroalimentación positiva. Entonces estos niveles de estrógenos elevados inducen entonces la secreción abundante de hormona luteinizante. Aquí vemos que los folículos se continúan desarrollando, aquí estaría el folículo de Graf, y cuando estos niveles de hormona luteinizante alcanzan su pico máximo, se da el proceso entonces de ovulación. Entonces el proceso de ovulación se da aquí en esta parte, en esta digamos fase secretoria inicial, pues este endometrio no es apto para recibir este óvulo fecundado. Aquí en este tiempo entonces se da los cambios en esas células del cuerpo lúteo, ¿sí? para formar las células de la teca luteínica o células de la granulosa luteínicas, que comienzan una producción principalmente de progesterona, ¿sí? Que va a ser la hormona principal acá. Entonces los niveles de hormona luteinizante caen abruptamente, lo mismo sucede aquí inicialmente con los niveles de estrógeno. Obviamente aquí, como mencionamos anteriormente, se da un pico también en la secreción de hormona foliculoestimulante debido a que hay una retroalimentación positiva, y al producirse el cambio entonces de estas células, ¿sí? Digamos, de células foliculares a células ya luteales, entonces estas células comienzan una producción marcada de progesteronas y pues, digamos, en segundo lugar de estrógenos. Entonces esta progesterona va a inducir, cuando se incrementan los niveles de progesterona, induce por una parte incrementos en la temperatura corporal de la mujer, y también induce entonces la maduración del digamos esas glándulas que están en esa capa funcional del endometrio. En un momento dado entonces el cuerpo lúteo alcanza, digamos, su máximo desarrollo, produciendo una secreción máxima de progesterona y estradiol. Alrededor del día 16, 19, entonces está más o menos en esta región, se estaría en el tiempo en el cual puede ser posible la implantación, fecundación e implantación del óvulo si este es fecundado, ¿sí? Se podría dar alrededor de estos días, y bueno, si esto se da, entonces se favorece el rescate del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo seguiría entonces una producción de progesterona, digamos, estable, ¿sí? Por cierto tiempo. Aquí ya entraríamos en otro tema que sería básicamente la fisiología del embarazo. Entonces, si no sucede esto, si no se da entonces la fecundación del óvulo, ¿sí? Y no se da el rescate del cuerpo lúteo, entonces este cuerpo lúteo básicamente comienza un proceso de involución, ¿sí? Y comienza entonces la formación del cuerpo albicans, ¿sí? A medida que se va dando este proceso de luteólisis, entonces los niveles de progesterona, estradiol y la otra hormona aquí, que era la inhibina, ¿sí? Que inhibe la producción de las gonadotropinas LH y FSH, las tres altos niveles de ellas, sobre todo de progesterona, inhibe la producción de estas hormonas, de una fuerte retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis.
Entonces, a medida que se va dando esa involución del cuerpo lúteo, los niveles de esas hormonas caen. Cuando ellos caen a sus mínimos niveles, entonces esa retroalimentación negativa que se tenía sobre el eje hipotálamo-hipófisis se acaba, y el eje hipotálamo-hipófisis entonces incrementa la producción de gonadotropinas, principalmente de hormona folículo estimulante, y comenzamos entonces de nuevo el reclutamiento de unos folículos primordiales. Pero ¿qué sucede acá? Entonces, cuando caen fuertemente estos niveles de estas hormonas, de las hormonas ováricas, progesterona, estradiol y inhibinas, entonces esto básicamente tiene un efecto bastante fuerte sobre la capa funcional del endometrio. Entonces, los efectos que tiene básicamente induce a la pérdida de esta capa funcional, conllevando entonces a la menstruación, y de esta forma reiniciamos el ciclo de esta, digamos, ciclo menstrual. Realmente aquí, a medida de que los niveles de progesterona van cayendo, también van cayendo, se van, digamos, normalizando los niveles de temperatura corporal en la mujer. Entonces, como se mencionó anteriormente en el gráfico, y para recalcar, si no hay fertilización e implantación, entonces se produce involución de ese cuerpo lúteo, produce el cuerpo albicans, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona. ¿Qué sucede aquí posteriormente? Entonces, esas arterias en espirales que mencionamos anteriormente en la estructura del endometrio comienzan a realizar unos procesos o ciclos de vasoespasmo, ¿sí? Entonces se comienzan a ver vasoconstricción allí, y comienza una fase que se denomina una fase isquémica. Entonces, debido a esa fase isquémica, esas células que componen esa capa funcional del endometrio comienzan a morir, y ellas liberan hidrolasas contenidas en los lisosomas, y esas hidrolasas entonces comienzan a degradar ese endometrio como tal. Además de esto, entonces en esa capa funcional hay un incremento, bueno, no en la capa funcional, sino en general hay un incremento en la producción de prostaglandinas, ¿sí? Debido a que también hay liberación de fosfolipasas desde los lisosomas. Entonces esto conlleva una necrosis vascular en esa capa funcional, comienza a haber microhemorragias, y pues también presencia de fibrolicinas van a bloquear, en este caso, la coagulación. Lo que se ha descrito entonces es que en esa menstruación hay una pérdida de alrededor de 30 mililitros de tejidos y de fluidos, digamos, corporales. Entonces, es lo que tenemos acá. Los procesos de vasoespasmo y de vasoconstricción suceden en estas arterias en espiral, ¿sí? Entonces, en estas arterias en espiral, al realizarse estos procesos, se conducen a esta fase isquémica, y esa fase isquémica entonces conduce básicamente a la muerte del tejido, a la liberación de diferentes proteasas y a lo que se conoce como descamación del endometrio, ¿sí? Hay degeneramiento glandular y vascular, y eso es lo que conlleva al sangrado. Se pierde entonces esa capa funcional, queda una capa basal, básicamente una no epitelial ni glandular, y esta es la capa que va a dar origen de nuevo al endometrio en el siguiente ciclo. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, en la fase proliferativa, como hemos mencionado en la primera gráfica, entonces esta fase proliferativa está acoplada, ¿sí?, a la fase folicular, en el desarrollo folicular. Entonces, cuando se van incrementando los niveles de estrógenos, estos niveles de estrógenos favorecen la proliferación celular de esas células de la capa basal para el crecimiento de esas celulitas de esa capa basal. Entonces, al quinto día después de la menstruación, esas células estromales y glandulares del endometrio y epiteliales remanentes comienzan a cubrir la superficie del útero. Nuevamente hay una gran actividad mitocitótica, gran proliferación celular, principalmente digamos, estimulado por los estrógenos. Entonces, ¿qué se va a tener acá? Que ese endometrio va a pasar de un grosor de 0,5 a 5 milímetros en aproximadamente 10 días, que es bastante considerable ese incremento. Entonces, esas, digamos,
esa gran actividad mitótica está mediado básicamente por unos factores de crecimiento, como los factores de crecimiento digamos, insulínicos, ¿sí? Vamos a tener unos factores de crecimiento tisular y unos factores de crecimiento endoteliales. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que, por ejemplo, la progesterona entonces inhibe la proliferación epitelial por una parte, pero induce proliferación del estroma, ¿sí? Entonces, y además estimula la producción de esta enzima, la 17 beta hidroxiesteroides deshidrogenasa, que convierte el estradiol en estrógeno menos potente. Entonces, estas dos características son las aprovechadas para utilizar esa progesterona como, digamos, como antiestrógeno, y es el que es utilizado en, por ejemplo, en los anticonceptivos o, por ejemplo, en el post-day, ¿sí? Se aprovechan entonces esas propiedades de la progesterona o de las progestinas en general para utilizarse como anticonceptivo. Entonces la proliferación en esa capa endometrial se da más o menos desde el día 5 al día 14, se da esa proliferación, como observamos acá. Entonces hay una fuerte actividad mitótica, y esto favorece el crecimiento entonces de ese endometrio. ¿Qué pasa posteriormente? Entonces, posteriormente se da lo que se conoce como la fase secretora. Esta fase secretora entonces está principalmente acoplada a lo que sucede con la fase luteal después de la ovulación. Entonces, una vez se da la ovulación, digamos, el remanente del folículo da origen al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ya lo mencionamos, secreta principalmente progesterona, y esa progesterona entonces va a favorecer la maduración de esas glándulas en el endometrio. Obviamente aquí va a haber también estrógenos que favorecen, digamos, en un momento dado, división celular, terminar el crecimiento. Entonces vamos a observar que las células estromales que rodean las arterias en espirales sufren predesvisualización y comienzan entonces, digamos, posterior a esto, a secretar proteínas como la laminina, fibronectina, heparansulfato, sulfato y colágeno tipo 4, que son algunas proteínas de adhesión que pueden estar presentes en matriz extracelular y favorecerían entonces ese proceso de implantación del óvulo si es fecundado. ¿Qué sucede con ese endometrio en la fase secretora? Entonces la parte superior se compacta, ¿sí? En la parte inferior, que se denomina esponjosa, entonces se desarrollan las glándulas y comienzan esos procesos secretores. En este tiempo es que se produce, digamos, el periodo efectivo de implantación, que va desde el día 16 hasta el día 17, hasta el día 19. Eso es tiempo de implantación, es de alrededor de 3 a 4 días y se da justo en esta fase secretora, ¿sí? Del día 16 más o menos hasta el día 19. Entonces, para resumir esta parte, vamos a tener que, en general, este ciclo hormonal, todo el ciclo ovárico, está muy sincronizado temporalmente con el ciclo endometrial, están acoplados temporalmente. Y vamos a observar que en la primera parte, aquí vamos a tener, digamos, el evento de ovulación. Aquí tenemos el evento de ovulación. Entonces vamos a observar que en el tiempo preovulatorio, ¿sí?, o en la fase folicular, básicamente los estrógenos son los que van a determinar, o los principales implicados en esta proliferación celular de ese endometrio, y por tanto él incrementa en su grosor. Entonces estimula el crecimiento de esa mucosa uterina. En el estado posovulatorio o en la, digamos, fase luteal, la progesterona va a ser la principal hormona allí secretada y va a estimular la maduración de ese endometrio que ya ha proliferado, obviamente. Entonces estimula la secreción en dicha mucosa, preparando ese endometrio para una posible implantación. Y cuando se da, digamos, básicamente la pérdida de ese cuerpo lúteo, vamos a tener la pérdida del cuerpo lúteo, cada una parte, entonces
cuando se da la pérdida de los niveles de progesterona fuertemente y también de estradiol, entonces se produce un efecto fuerte sobre las arterias en espirales. Hay básicamente vasoconstricción allí, conlleva necrosis y pérdida de todo este tejido en la menstruación. Entonces aquí hay una tabla de resumen que nos indica básicamente las hormonas principales implicadas en toda esta fisiología reproductora femenina. Vamos a tener las hormonas para la liberación de gonadotropinas que están, digamos, liberadas desde el hipotálamo. Vamos a ver la primer gonadotropina, que sería la hormona foliculoestimulante liberada en la pituitaria anterior. Vamos a ver la segunda gonadotropina, que va a ser la hormona luteinizante liberada en la pituitaria anterior también. Vamos a ver los esteroides ováricos o las hormonas ováricas, el estrógeno y la progesterona. ¿Sí? El estrógeno, entonces, producido en los folículos principalmente, obviamente en el ovario, y la progesterona en el cuerpo lúteo. ¿Sí? Y también pues hay otras hormonas allí relacionadas que habíamos visto anteriormente, entonces la prolactina, que estas fueron las que vimos en estos ciclos. ¿Sí? Digamos, si no hay fecundación del óvulo, principalmente juegan estas, eso no significa que estas no estén siendo secretadas durante todos esos ciclos, pero estas adquieren más importancia, por ejemplo, en los estados de embarazo y esta en el estado de desarrollo, aquí está también en el estado de embarazo. Entonces, básicamente con esto terminamos esta parte de la fisiología reproductiva femenina. Muchas gracias por su atención.